Capítulo 3. El legado epigenético. El descubrimiento de la relevancia de las marcas epigenéticas durante el desarrollo embrionario abrió la puerta a preguntas cruciales. ¿Pueden dichas marcas seguir cambiando en la vida adulta? ¿Hasta qué punto el ambiente afectará a nuestra epigenética, o incluso a nuestra descendencia? Ya tenemos una idea de cómo las marcas epigenéticas pueden condicionar el desarrollo del embrión. Este marcaje, esta impronta aparentemente indeleble, forma parte esencial de la organización y del correcto funcionamiento de las labores de estructuración y continuo crecimiento en los organismos pluricelulares. Cualquier mínimo error puede producir una evolución anormal, desde la muerte del individuo en sus primeras fases de vida hasta las diferentes enfermedades que afectan al desarrollo en estos primeros estadios. Pero, al mismo tiempo, esta impronta va a dejar fijados algunos parámetros, incluso tal vez algunos rasgos que podemos distinguir externamente. La epigenética constituye un nexo entre lo que podríamos denominar la tríada ambiente-genotipo-fenotipo, una relación incontestable apoyada en las numerosas evidencias recogidas durante las últimas décadas en multitud de organismos. Por desgracia, hay muchas lagunas todavía que impiden explicar las relaciones causa-efecto entre algunos de estos mecanismos epigenéticos y las influencias externas a las que se ve sometido el individuo. Pero esto no significa que no podamos empezar a entenderlos y, lo que es más importante, a predecirlos e incluso a controlarlos. Las observaciones a este respecto nos ofrecen ejemplos asombrosos de cómo este legado epigenético puede ser cambiante. En el mundo animal tenemos algunos casos clásicos que representan muy bien cómo organismos adultos pueden sufrir cambios drásticos en su fenotipo que parecen contradecir lo determinado por sus genes, en respuesta a estímulos eminentemente ambientales. Se trata de casos en los que la biología tradicional se ha encontrado una y otra vez en un callejón sin salida. Es el caso de aquellos organismos que modifican no solo su conducta, sino patrones corporales o rasgos tan relevantes como su propio sexo, algo difícil de concebir si no es a costa de una reprogramación radical de sus células a nivel genético. Los desencadenantes de dichos cambios parecían estar claros, pero según lo que sabemos hoy de biología molecular, disciplina bien asentada desde mediados del siglo XX, la secuencia genética no cambia una vez que el organismo se ha desarrollado. Con la excepción, por supuesto, de situaciones anómalas que produzcan daños en dicha secuencia a lo largo de la vida, como ocurre con la exposición a agentes nocivos como la radiación ultravioleta o el humo del tabaco, que inducen las mutaciones en la secuencia del ADN. Afortunadamente, las técnicas de secuenciación y biología molecular actuales han permitido escrutar más de cerca las células de diversos organismos y han confirmado lo que muchos sospechaban, que la epigenética está detrás de estos cambios radicales en organismos ya totalmente formados. Esta confirmación ha tenido una relevancia capital a la hora de comprender mejor la genética humana en general y, en particular, los mecanismos subyacentes a muchas enfermedades. Porque si las marcas epigenéticas pueden tener la última palabra incluso en algo tan importante como la determinación del sexo de un animal, ¿qué cantidad de rasgos van a quedar a su vez definidos por condiciones ambientales específicas en el desarrollo y van a mantenerse en la edad adulta? Nos acompañarán toda la vida estas marcas epigenéticas, haciendo imposible desandar el camino que han tomado algunas de nuestras células. O podrán seguir acumulándose, incluso revertirse, en función de nuestro devenir y de la interacción con lo que nos rodea. Van a influir estas modificaciones en las probabilidades que tendremos de sufrir algunas enfermedades. Estas son algunas de las preguntas más difíciles de responder. Intentaremos arrojar algo de luz sobre ellas, repasando la importancia de la epigenética para mantener nuestras características como individuos. Como mínimo, trataremos de interpretar el testimonio que dichas marcas nos ofrecen en individuos adultos. Empecemos siguiendo el orden en el que se suelen realizar estos descubrimientos, fijándonos primero en la naturaleza que nos rodea. Para comprender el potencial de la epigenética sobre el desarrollo de los organismos pluricelulares, encontraremos ejemplos de lo más curioso estudiando el sexo de algunos animales. La epigenética del sexo.
Uno de los más asombrosos ejemplos de cambio de rumbo genético en respuesta a factores externos es el que experimentan algunas especies de vertebrados en las que el sexo del individuo adulto está fuertemente influenciado por la temperatura del ambiente en el que se desarrolla el embrión. En estos casos, el peso de los determinantes eminentemente genéticos quedará eclipsado por el del ambiente. Un grado de temperatura arriba o abajo determinará que un único gen, a partir del cual se creará una única proteína llamada aromatasa, desate una serie de cambios bioquímicos para, en última instancia, modificar el destino de las células que forman los órganos sexuales. La aromatasa, por lo tanto, funciona como un interruptor que desencadenará una sucesión de eventos moleculares que afectarán a todo el organismo, y la variación de la temperatura será quien oprima dicho interruptor, dejándolo encendido o apagado por medio de cambios en el estado de metilación de la región promotora del gen de la aromatasa. Esta modulación del sexo influida por el ambiente es bastante habitual en ciertas especies de peces y de anfibios, y en algunos casos se ha podido identificar que el cambio de temperatura conlleva un cambio en el grado de metilación de genes relacionados con las hormonas sexuales, corroborando lo que pretendemos ilustrar aquí. Efectivamente, el gen de la proteína que provoca la producción de hormonas femeninas se encuentra más o menos metilado, y por tanto más o menos activado, en función de la temperatura. Cómo se produce esta inducción o represión de la metilación sigue siendo difícil de explicar, pero este conocimiento reviste aplicaciones biotecnológicas novedosas para las especies de cultivo, plantas o animales, que exhiben este comportamiento. Tal es el caso de muchas plantas o de animales como la lubina, como demostró en 2014 un trabajo de gran repercusión liderado por Francesc Ferrer en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Es obvio que las consecuencias de esta influencia ambiental van más allá de la posibilidad de mejorar su explotación, en un planeta que sufre un cambio climático como el actual. La subida de la temperatura de los mares en primer lugar y de los continentes en segundo puede alterar en gran medida las capacidades reproductivas de las especies, sobre todo si producen un desequilibrio hacia la preponderancia de machos, y afectar gravemente a los ecosistemas y, lo que también resulta bastante preocupante, a nosotros mismos. Podría pensarse que la epigenética supone una respuesta a condiciones ambientales que solo opera a nivel del desarrollo embrionario. Nada más lejos de la realidad. Algunas especies de peces muestran lo que se conoce como hermafroditismo secuencial. Un caso muy conocido es el del pez payaso. En esta especie, que vive en grupos en los que hay una sola hembra, cuando una hembra muere, uno de los machos de la población inicia una serie de cambios hormonales que en última instancia lo convierten en una nueva hembra, asegurando la supervivencia del linaje. Hasta hace poco, este era uno de los grandes misterios de la biología, y aunque hoy no es un proceso exento de incógnitas, desde que conocemos la importancia de las marcas epigenéticas, hemos podido descubrir que estos cambios bioquímicos se correlacionan con cambios en los patrones de marcas epigenéticas que ya conocemos bien. En respuesta a la necesidad de cambiar de sexo aparecen tanto el marcaje del ADN como alteraciones en el código de histonas y la expresión de ARN no codificante. Se ha comprobado que todas estas modificaciones existen en torno a los genes relevantes para el cambio de sexo, y no solo en el mencionado pez payaso, sino en el resto de las especies para las que se ha informado de dicha relación entre cambios ambientales y cambio de sexo. Estos efectos no se limitan a los vertebrados, puesto que se han descubierto casos similares en algunas especies de insectos y, fuera del reino animal, procesos muy parecidos participan en la determinación del sexo en plantas. ¿Cuál es el nexo entre los factores externos, como la proximidad o ausencia de hembras en los alrededores, o la variación de un par de grados en la temperatura del agua? Todavía se debate a este respecto, aunque no es ningún misterio que la activación de algunos genes se produce como respuesta a dichos cambios. Aquí debemos sacar a colación un dato muy importante: los modificadores epigenéticos, aquellas proteínas y máquinas moleculares que regulan y controlan los patrones de metilación, las modificaciones de histonas o la activación de ARN no codificantes, están a su vez codificados por genes. Algunos de estos genes funcionan, por tanto, como interruptores que, una vez activados, pueden desatar cadenas de acontecimientos que redundarán en alteraciones de los propios patrones epigenéticos.
si las células son capaces de detectar un aumento de temperatura, pueden activar la fabricación de proteínas que reviertan las marcas de metilación en el gen de la aromatasa. Como resultado, se comenzará a fabricar esta proteína en cantidad suficiente para llegar a alterar no solo la célula en cuestión, sino todas las del organismo. El cambio se pone en marcha. Dejando a un lado el tema del sexo, los ejemplos de modificaciones genéticas como resultado de la interacción con el ambiente no son tan evidentes en mamíferos. Pero algunos hay, y bastante llamativos. Gracias a las posibilidades que ofrece el trabajo con animales de experimentación más cercanos a nosotros, aunque todavía bastante diferentes, como son los roedores, los últimos años nos han traído ejemplos que se han convertido ya en clásicos de la interacción entre genética y ambiente. Es el caso de los trabajos de los neuropsiquiatras estadounidenses Brian Diaz y Kerry Ressler, de la Universidad de Emory, en Atlanta, en los que adiestraron ratonas para que reaccionaran ante un estímulo olfativo concreto como si fuese una señal de peligro, de forma tan sencilla y poco agradable como aplicar descargas eléctricas al mismo tiempo que los animales detectaban el olor en cuestión. Sorprendentemente, las crías de estos roedores reaccionaban con temor hacia el mismo olor que sus madres, sin haber recibido jamás una descarga eléctrica. Ante la posibilidad de que dicho temor se transmitiese de madres a hijos por medio de algún tipo de aprendizaje, se asignaron crías recién nacidas a madres adoptivas y se tomaron todo tipo de medidas experimentales para intentar eliminar cualquier tipo de transmisión cultural por parte de otros animales. Al analizar los cerebros de madres, crías y otros ratones no sometidos al tratamiento, se encontraron patrones de metilación diferentes en las zonas de procesamiento de la información sensorial. Estos experimentos demostraron que la estimulación olfativa de ratonas puede producir cambios en los patrones de metilación de genes relacionados con la actividad cerebral responsable de interpretar dichos estímulos y que estos patrones de metilación se transmiten a la descendencia. Este tipo de casos parecen reforzar la idea de epigenética transgeneracional, en la línea de lo que sugerían las observaciones en torno al caso de la hambruna holandesa. Retomamos este ejemplo para introducir un concepto muy relevante, la relación entre la alimentación y la alteración de patrones epigenéticos. Alimentar la epigenética. Antes de entrar de lleno en el ámbito de la especie humana, acudiremos de nuevo a otros ejemplos del reino animal. Hay un caso muy interesante que pone de manifiesto la relación directa entre modificaciones en la dieta y desarrollo de cambios de gran importancia, no solo moleculares, sino en última instancia también anatómicos y morfológicos, a veces muy llamativos. Estamos hablando de las abejas, esa especie fascinante de insectos que, pese a haber interactuado con el ser humano desde hace milenios, todavía nos guarda sorpresas. En 2010 se publicó un trabajo pionero por parte del grupo de Research Maleska, en Australia, donde se analizó el genoma de individuos pertenecientes a una misma especie de abejas, las abejas melíferas. Los científicos compararon el estado de algunos genes del cerebro de reinas y obreras, castas que presentan evidentes diferencias morfológicas, anatómicas y de comportamiento. El resultado puso de manifiesto que existían cientos de diferencias en la metilación de dichos genes. En un bello ejemplo de cómo las observaciones predicen los descubrimientos, ya existía la hipótesis de que la alimentación diferente entre castas era la responsable de su desarrollo específico. A las larvas que se convertirán en reinas se las alimenta exclusivamente con jalea real, mientras que a las demás castas se les proporciona un polen fermentado o se las alimenta directamente con miel. No ha sido hasta 2017 cuando el grupo del bioquímico chino Onse Chen, de la Universidad de Nanjing, ha confirmado elegantemente esta sospecha al descubrir que, efectivamente, es la alimentación lo que desencadena los cambios epigenéticos en la metilación de los genes y, por tanto, lo que condiciona la evolución de las larvas hacia reinas u obreras. De hecho, un descubrimiento posterior matiza las observaciones previas, no es la jalea real lo que hace a una abeja reina, es el otro tipo de alimentación el que la convierte en obrera. La alimentación de las obreras es rica en moléculas conocidas como flavonoides, las cuales están completamente ausentes en la jalea real.
La relación entre la presencia de flavonoides en la dieta y la activación de programas genéticos específicos es lo que convierte a las larvas en obreras, siendo la transformación en reinas un estado, por defecto. El broche de oro a esta historia de alimentación y epigenética lo pone el descubrimiento de que la miel y el polen son ricos en diversos microARN, esas moléculas silenciadoras de genes que presentamos en el primer capítulo y que se encuentran ausentes en la jalea real. Estos hallazgos van más allá de la dicotomía obreras-reinas, también cuando se comparan subcastas más parecidas, pero con claras diferencias en sus comportamientos, como obreras recolectoras frente a obreras cuidadoras. Por ejemplo, se observa que hay diferencias en otros conjuntos de genes, cuyos patrones de metilación son específicos. No es sorprendente que esos conjuntos de genes, a su vez, sean responsables de activar procesos como la reorganización de la cromatina y la expresión de ARN no codificante. Efectivamente, los factores ambientales específicos de recolectoras o cuidadoras desencadenan un proceso secuencial de remodelación epigenética que finalmente, y por mecanismos que todavía resultan desconocidos en su mayor parte, alteran la conducta de cada subcasta de abejas. Para poner la guinda a estos experimentos entre subcastas, realizados por los investigadores estadounidenses Graham Dam y Andrew Feinberg, se comprobó que eliminar de golpe a todas las cuidadoras de la colmena conlleva que una proporción significativa de recolectoras adapten su comportamiento para reemplazarlas, una adaptación que, de nuevo, se ve reflejada en los cambios epigenéticos mencionados. Sin duda, este caso constituye una prueba más de la plasticidad y capacidad de respuesta que la epigenética tiene en algunos organismos, incluso en su vida adulta. De este fascinante ejemplo de las abejas, quedémonos con la relación manifiesta entre la alimentación y los cambios epigenéticos que desencadena. Si la comida puede, de algún modo, llegar a reprogramar las células en insectos, podría darse algo parecido en otros organismos. ¿Acaso lo que comemos es capaz de cambiar lo que somos? Viene de nuevo a la mente el caso de la hambruna holandesa. Efectivamente, la falta de alimento en las madres gestantes que sufrieron tan terribles condiciones activó una serie de mecanismos moleculares que se transmitió a su descendencia, pero dado que el tema de la epigenética transgeneracional está siendo todavía objeto de arduo debate, fijémonos únicamente en las consecuencias. Los hijos de la hambruna holandesa eran proclives al desarrollo de trastornos metabólicos, diabetes y obesidad, que se correlacionaban con alteraciones en los patrones de metilación de los genes correspondientes. Entramos en el terreno de la nutrigenómica, el estudio de la relación entre la alimentación y sus efectos sobre la interpretación del genoma. Numerosos grupos de investigadores han estudiado el efecto de una dieta rica en grasas sobre la descendencia de roedores, y han observado que, efectivamente, la progenie desarrollará diabetes y obesidad con mayor probabilidad, independientemente de su propia dieta. Todas estas observaciones son interesantes, y a menudo arrojan más interrogantes de los que despejan, qué alimentos afectan realmente al epigenoma, y hasta qué punto su efecto es a corto o largo plazo. Todavía es difícil decirlo, pero ya se han podido dar algunas explicaciones generales. Algunos alimentos son ricos en nutrientes que están directamente relacionados con las moléculas que participan en la regulación epigenética. El ácido fólico, por ejemplo, es esencial para muchos procesos básicos durante la embriogénesis, y constituye un suplemento imprescindible para mujeres embarazadas. Pero entre sus múltiples efectos, el ácido fólico participa también en la ruta de fabricación de moléculas que darán lugar, en último término, a las moléculas SAM, S-adenosilmetionina, necesarias para marcar el ADN con grupos metilo. Es decir, funciona como la materia prima, la madera del árbol que se tiene que serrar y transformar en tablones para, finalmente, poder construir una cabaña. En animales de experimentación se ha comprobado que deficiencias en este nutriente producen un descenso en los niveles de metilación del ADN, con todas las perturbaciones que esto puede conllevar, aunque también se ha visto que el efecto es reversible, como la gran mayoría de los cambios epigenéticos. Estos resultados obtenidos en el laboratorio a menudo se extrapolan demasiado rápido para explicar lo que puede ocurrir en humanos como consecuencia de dietas inadecuadas.
Puede que sea pronto para comprender todas las relaciones entre los alimentos que tomamos y el efecto que estos puedan tener en nuestro epigenoma, pero hay un gran interés en el campo, puesto que las repercusiones para la salud son obvias. En relación con la ingesta de alcohol, además de los efectos nocivos ya de sobra conocidos, se ha demostrado también que afecta específicamente a las enzimas que participan en este tipo de rutas, dando lugar a alteraciones en los procesos de metilación de ADN e histonas. Otra buena razón para pensarse muy bien qué hábitos queremos mantener si queremos pasar nuestro ADN en buen estado a una posible descendencia. El tema de la nutrición y la epigenética nos ha servido para introducir una cuestión clave: ¿cómo podemos averiguar si el epigenoma se ve afectado por la alimentación? Por el momento, lo dejaremos aparcado para adentrarnos en otros asuntos mucho más generales pero no menos cruciales. ¿Sabemos realmente cuánto difiere el epigenoma entre individuos? Los epigenomas de las personas sanas son distintos de los de quienes padecen alguna enfermedad. Son preguntas muy parecidas a las que se hicieron los pioneros de la genómica mientras se completaba el mapa del genoma humano, con una diferencia cualitativamente muy relevante: el genoma es inmutable, cargamos con él desde que fuimos concebidos. El epigenoma, sin embargo, puede cambiar. Cambia, de hecho, a lo largo de nuestra vida, y poco a poco vamos aprendiendo cómo modificarlo. Pero ¿sabemos realmente lo que es el epigenoma? Existe un proyecto epigenoma humano. El proyecto Genoma Humano, desarrollado entre 1990 y 2003, puso en nuestras manos todas y cada una de las palabras que componen el gigantesco libro de instrucciones contenido en el ADN de un ser humano. En términos científicos, este hito consistió en identificar todas y cada una de las secuencias de nucleótidos, de entre los 4 posibles, a lo largo de los 23 pares de cromosomas humanos. Pero, como vimos en el capítulo anterior, esta secuencia, este conjunto de palabras formadas empleando 4 letras, se modifica y se controla a nivel epigenético durante el desarrollo embrionario hasta lograr que un individuo sea un conglomerado de células que poseen el mismo conjunto de genes, pero en las que se encuentran activos e inactivos conjuntos de elementos génicos completamente diferentes. Por lo tanto, la valiosa información contenida en el libro necesitaba ser complementada para entender del todo nuestra biología. Desde el punto de vista médico, la revolución que supone conocer toda la secuencia del genoma se tradujo en la posibilidad de ir al detalle, de disponer de un punto de referencia para poder analizar los genes de una persona en busca de mutaciones, alteraciones en la secuencia, que al fin y al cabo supondrán diferencias respecto a la secuencia estándar que encontramos en individuos sanos. Pero cuanto más se utilizaba esta información y más se profundizaba en su estudio, saltaba a la vista la complejidad del genoma. Imaginar el ADN de cualquier célula como una mera secuencia de genes, un listado de instrucciones para construir herramientas, es una simplificación tan poco útil como alejada de la realidad. Los genes interactúan entre ellos, se activan unos a otros, producen proteínas que a su vez modifican el efecto de dichos genes y de muchos más. Esta complejidad ha hecho muy difícil abordar las enfermedades desde una perspectiva eminentemente genética, es decir, buscando mutaciones perjudiciales como única base de las causas de la enfermedad. No es solo el gen defectuoso el que produce un fallo crítico, también lo hace una activación del gen en un momento inadecuado, o más prolongada de lo normal, o una represión en el tipo de célula erróneo. La epigenética ha venido a cubrir esas posibilidades. En ocasiones, individuos que no portan ninguna mutación considerada patológica sufren alteraciones metabólicas o bioquímicas como resultado de una regulación aberrante de sus modificadores epigenéticos. En definitiva, en alguno de sus tipos celulares se están activando o inactivando grupos de genes que no deberían. Por lo tanto, para poder valorar esta posibilidad, no podemos basarnos únicamente en la secuencia del genoma, tenemos que recurrir al epigenoma. El primer reto es fácil de deducir: el genoma es el mismo para todas las células del organismo, mientras que el epigenoma es diferente en cada tipo celular. Será distinto en una célula muscular y en una célula neuronal, y así con los aproximadamente 200 tipos celulares distintos que se estima que existen en un cuerpo humano.
El nuevo reto que se abrió desde principios del siglo XXI consistía en abordar esta nueva capa de complejidad y realizar un tipo de lectura distinto, consistente en identificar marcas epigenéticas de diferente índole para realizar un mapa detallado de cada tipo celular humano. A este nuevo proyecto, que ha implicado a decenas de grupos de investigación en todo el mundo, de modo muy parecido a lo que supuso el proyecto Genoma Humano, se le ha llamado Proyecto del Mapa Epigenómico, Roadmap Epigenomics Project. En 2015 se presentó en la revista Nature el mapa epigenómico de referencia de más de 100 tipos celulares diferentes. Las implicaciones biomédicas son, de nuevo, apabullantes. Ahora podemos utilizar estas referencias para comparar con las marcas epigenéticas encontradas en individuos enfermos y estimar a qué se deben los efectos encontrados. Esto no significa que durante las últimas décadas no se hubiera estudiado el componente epigenético de muchas enfermedades, todo lo contrario, como veremos enseguida, pero el esfuerzo de recopilación, correlación y organización que suponen este tipo de mapeos, puede tanto enriquecerse con estos estudios anteriores como impulsar el desarrollo de muchos nuevos, proporcionando una herramienta clave para ayudar en la lucha contra la enfermedad. ¿Qué tipo de información tenemos ya a este respecto? ¿Es el epigenoma estático a lo largo de la vida o, por el contrario, es tan cambiante como sugiere la fuerte influencia del ambiente en los ejemplos que hemos visto antes? La respuesta corta no es demasiado sorprendente. Sí, el epigenoma cambia en muchas circunstancias. Epigenomas alterados. Que el epigenoma puede dar cuenta de diferencias muy concretas entre individuos puede comprobarse, y así se ha venido haciendo, estudiando casos muy particulares, los gemelos monocigóticos. Como su nombre indica, este tipo de gemelos proceden de un único cigoto y, por tanto, tienen el mismo genoma. ¿Qué mejor forma de comprender la relación entre epigenoma y ambiente que utilizar dos individuos con un genoma idéntico pero que viven vidas diferentes? Gracias a este tipo de estudios que han examinado las células de individuos gemelos, se ha podido comprobar que existen diferencias en el patrón de marcas epigenéticas. El epigenoma es sutilmente diferente. Son estas diferencias las responsables de que dichos gemelos no sean exactamente iguales. Eso ya es más difícil de deducir, puesto que la formación de dos individuos a partir de un mismo cigoto está sujeta a fenómenos que ya a nivel de los genes producen ciertas diferencias, por ejemplo, mutaciones espontáneas que tengan lugar durante las primeras divisiones celulares. Pero sin lugar a dudas, la epigenética tiene mucho que decir a este respecto. De hecho, es la rama de la genética a la que se acude cuando se observan casos sorprendentes. Un ejemplo es el del riesgo de padecer esquizofrenia, un trastorno neurológico muy conocido. La probabilidad de padecer esta enfermedad en la población general es relativamente baja, y aunque no existen determinantes genéticos absolutos, los casos de familiares afectados apuntan a que la susceptibilidad genética es un componente importante. En el caso de gemelos monocigóticos, o gemelos idénticos, donde uno de los hermanos sufre la enfermedad, existe un 50% de probabilidades de que el otro también la manifieste. Que dicha probabilidad no sea del 100% demuestra el importante peso de otros factores no genéticos y nos insta a pensar en la influencia de la epigenética. Algunos estudios lo han corroborado. Se han encontrado diferencias entre gemelos sanos y sus hermanos con esquizofrenia en el grado de metilación del ADN en genes relevantes para el funcionamiento del sistema nervioso central. Resultados muy similares se han observado también en parejas de gemelos en torno al desarrollo del trastorno bipolar, otra patología neurológica que comparte numerosos rasgos y síntomas con la esquizofrenia. Este tipo de estudios han sido tremendamente útiles a la hora de determinar el componente epigenético de algunas enfermedades, como veremos enseguida. Pero antes, reflexionemos un poco sobre las razones por las que el epigenoma puede cambiar. No hace mucho que se han englobado las metilaciones en el ADN, las modificaciones en las histonas y los ARN no codificantes bajo el título común de marcas epigenéticas, pero los diferentes tipos de modificaciones epigenéticas se vienen estudiando desde hace décadas en el campo de la biología y de la genética molecular. Por lo tanto,
disponemos de muchos datos acerca de cómo estos procesos cambian conforme se prolonga la vida de una célula o cómo se ven perjudicados cuando dicha célula sufre alteraciones de su equilibrio. La epigenética y el envejecimiento. El envejecimiento es un problema que siempre ha interesado a los seres humanos, que no solo nos hemos esforzado por comprenderlo, sino por intentar revertirlo. Gracias al conocimiento de las bases moleculares de la vida y su aplicación al contexto celular, hoy día sabemos que el envejecimiento es un fenómeno fisiológico perfectamente normal, que afecta a toda la vida celular y que supone un desgaste de todas sus estructuras. A nivel epigenético, hay algunos datos muy interesantes con relación al envejecimiento. Por ejemplo, se ha observado que a lo largo de la vida de una persona las remodelaciones de cromatina en células neuronales siguen un patrón específico. En un trabajo publicado en 2015 por el neurobiólogo estadounidense Ian Mace y sus colaboradores se descubrió que hay tipos concretos de histonas que pasan a formar parte de la cromatina en el ADN neuronal en sustitución de otras. Aunque no se comprenden del todo las implicaciones, parece que dicha remodelación tiene efectos sobre las capacidades cognitivas del individuo. La expresión y actividad de proteínas remodeladoras de la cromatina, así como de las responsables de marcar el ADN añadiendo o eliminando grupos metilo, también se ven afectadas por la longevidad celular. El envejecimiento es un proceso fisiológico, natural, que aporta pistas clave sobre el funcionamiento celular y sobre el papel que ejercen sobre él los moduladores epigenéticos. Al mismo tiempo, comprender estos procesos nos proporciona datos muy relevantes en el campo de la biomedicina. Existe un tipo de enfermedades muy poco comunes, denominadas progerias, en las que algunos mecanismos relacionados principalmente con la proliferación celular se encuentran alterados. Esto quiere decir, sencillamente, que las células no pueden completar adecuadamente los pasos necesarios para dividirse y dar lugar a más células. En estos casos, no será posible regenerar los tejidos que constituyen la piel o el hígado, por ejemplo, y no podrán producirse poblaciones celulares como las que forman la sangre. Como resultado, se originan alteraciones morfológicas muy llamativas, pues las células de todos los tejidos que necesiten un recambio constante se ven afectadas, dotando a los pacientes de un aspecto envejecido pese a ser muy jóvenes. Al examinar este devastador grupo de enfermedades bajo la lupa molecular, se observa que muchas proteínas remodeladoras de la cromatina, modificadoras de histonas y reguladoras de ARN no codificantes están alteradas. El carácter anormal de estos parámetros nos desvela hasta qué punto es relevante su funcionamiento en condiciones normales. ¿Existe alguna forma de frenar estos procesos? ¿Puede revertirse el defecto epigenético con algún tratamiento? Dejaremos estas preguntas para el último capítulo, pero es obvio que en caso afirmativo sería muy interesante saber, ya puestos, si de paso se podría luchar contra el envejecimiento o, cuando menos, aprender a frenar sus perjuicios. Fijémonos ahora en el caso contrario, en aquellas enfermedades que solo se manifiestan, o lo hacen de forma más drástica, en edades avanzadas. Las llamadas enfermedades neurodegenerativas se producen a causa de una pérdida de función de determinadas áreas del sistema nervioso, a menudo relacionadas con la muerte de un tipo específico de células. Durante muchos años se ha dado por supuesto que estas enfermedades aparecen como algo natural, inevitable, y más frecuente según prolongamos nuestra esperanza de vida. Los procesos de envejecimiento celular que hemos descrito conllevan la acumulación forzosa de productos de desecho, sustancias tóxicas para la célula que se producen, no obstante, a causa de fenómenos perfectamente naturales. Las células también generan residuos a partir de las reacciones químicas habituales. Sin ir más lejos, la acumulación de productos derivados del metabolismo asociado al oxígeno que nosotros respiramos y nuestras células consumen para obtener su energía puede generar lo que se conoce como estrés oxidativo. Las proteínas e incluso el ADN pueden oxidarse y verse irremediablemente dañados si esas reacciones no se controlan de forma adecuada. En general, según avanza su vida, las células se ven perjudicadas por un desbarajuste asociado a todos estos procesos, como veíamos en la figura 3. La maquinaria epigenética no es inmune a este tipo de fallos,
y las proteínas implicadas también sufren daños y mermas en su capacidad regulatoria. Para citar un ejemplo clásico y muy representativo, en enfermos de Alzheimer se ha observado que existe una desregulación general a nivel epigenético que da como resultado regiones del ADN hipermetiladas, además de modificaciones en proteínas que producen una cromatina demasiado condensada y, por ello, reprimida. Genes cerrados, y, en consecuencia, una falta de plasticidad neuronal que coincide con los efectos devastadores de esta enfermedad, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Como vemos, nada nuevo, pero sí una evidencia más de la importancia de la regulación epigenética y un nuevo frente a la hora de buscar otros blancos para atacar este tipo de enfermedades. Pasemos ahora al Parkinson, otra enfermedad que puede deberse a fallos genéticos, pero para la que existe un número muy elevado de casos esporádicos cuya causa no se conoce con certeza. Se trata de un trastorno neurodegenerativo en el que las neuronas que mueren se localizan en un área del cerebro denominada substancia nigra, relacionada con el control motor. La disminución del número de células se correlaciona con la pérdida progresiva de la capacidad locomotora de los afectados y se manifiesta en la mayoría de los casos a partir de los 60 años. Como hemos dicho, existen condicionantes genéticos, mutaciones en genes cuya función ha demostrado ser crucial para la supervivencia de las neuronas implicadas. ¿Podría la epigenética estar detrás de los casos en los que la genética por sí misma no justifica la patología? Lo único que sabemos hasta el momento es que, efectivamente, y al igual que sucedía con el Alzheimer, tanto en modelos animales de Parkinson como en pacientes humanos existen importantes alteraciones en los reguladores epigenéticos. De nuevo, los patrones de metilación en genes críticos para la supervivencia y desarrollo neuronal aparecen marcadamente alterados. Además, se ha dado un paso más a este respecto, se ha estudiado el estado de metilación del ADN en las mitocondrias, estructuras celulares responsables de producir la energía química que precisan las células para sobrevivir. Las mitocondrias tienen su propio ADN, en una cantidad minúscula en comparación con las moléculas que forman los 46 cromosomas del núcleo celular humano, pero el puñado de genes que contiene son críticos para el funcionamiento mitocondrial. Alteraciones en sus niveles de metilación pueden comprometer seriamente su funcionamiento y, dado que las mitocondrias, además, son las mayores generadoras de estrés oxidativo celular, las consecuencias para la célula pueden ser terribles. De hecho, en la mayoría de las enfermedades neurológicas existe una relación muy estrecha entre la edad del individuo, la producción de estrés oxidativo y la alteración de los reguladores epigenéticos. El Parkinson constituye en este sentido un ejemplo muy ilustrativo y nos hace preguntarnos hasta qué punto las alteraciones de las modificaciones epigenéticas son producto del envejecimiento y del simple paso del tiempo, o son en realidad la consecuencia de influencias ambientales nocivas, que en última instancia disparan, o empeoran, los procesos fisiológicos asociados al envejecimiento natural per se. ¿Son las metilaciones el único problema epigenético en esta enfermedad? En absoluto. También las modificaciones en histonas se ven alteradas, así como la expresión de ARN no codificantes. Para las neuronas, el patrón de expresión de microARN es un parámetro crítico, que regula todos los procesos hasta el punto de que mantener el equilibrio es básico para la supervivencia de las neuronas. Algunos de estos microARN funcionan como interruptores moleculares que activan vías enteras de respuesta, y se ha comprobado que sus niveles están alterados en enfermos de Parkinson. Cuando consigamos entender y controlar la forma de aumentar o disminuir algunos de estos microARN, estaremos varios pasos más cerca de disminuir los estragos de la enfermedad. Mientras tanto, seguimos preguntándonos cómo han llegado a presentarse tales alteraciones. Respecto a las causas subyacentes a la enfermedad, progerias y trastornos neurodegenerativos constituyen ejemplos muy diferentes de patologías humanas. En las primeras, el componente genético es el que destaca, si hay fallos en determinados genes, tal vez incluso en un único gen, se desarrollará la enfermedad desde los primeros momentos de desarrollo del embrión. Son enfermedades congénitas por definición, puesto que en el momento del nacimiento ya están presentes. En las segundas, sin embargo,
la enfermedad puede aparecer como una consecuencia a largo plazo, en la vida adulta. En algunos casos también puede ser a causa de errores genéticos, aunque no tan drásticos. Además, las diferentes formas en que se desarrollan estas enfermedades nos hablan de condicionantes genéticos complejos, que pueden implicar a muchos genes y que hacen que haya muchas manifestaciones diferentes entre individuos, incluso niveles distintos de gravedad. Es en estos casos en los que el componente ambiental podría explicar el porqué de tan graves consecuencias, cuando se ha vivido toda una vida sin mayor problema. Las alteraciones encontradas en el epigenoma de los afectados reflejan una influencia clara del ambiente y, aunque todavía sea difícil concretar algo tan complejo como cuáles son el tipo de factores ambientales, las particularidades del entorno y el modo de vida de una persona que pueden desencadenar este tipo de procesos, cada vez estamos más cerca de obtener respuestas. Gracias a que hemos averiguado cómo mapear el epigenoma, vamos rellenando huecos, aprendiendo a establecer correlaciones y a predecir, con suerte incluso a evitar, las peores consecuencias de los estragos del tiempo en nuestro sistema nervioso. El estudio de las progerias y de los trastornos neurodegenerativos ha proporcionado importantes avances en este sentido. Pero si hay una patología que puede aportar información capital para desentrañar la relación entre genotipo y fenotipo a la hora de dilucidar el límite entre la salud y la enfermedad, es el cáncer. La epigenética del cáncer. Tradicionalmente se han considerado dos posibilidades, en términos muy generales, para que un ser humano desarrollase una enfermedad, o bien la persona nace con un defecto congénito que arrastra toda su vida y se manifiesta tarde o temprano. Los defectos genéticos entrarían en este supuesto, como acabamos de ver, o bien la persona contrae la enfermedad en algún momento de su vida, ya sea por entrar en contacto con un agente infeccioso o por exponerse a sustancias tóxicas, por citar los ejemplos más usuales. En ambos casos los genes tienen algo que decir, por supuesto. Incluso la forma en que respondemos a las infecciones, con mayor o menor eficiencia, viene determinada por nuestros genes. Pero la balanza entre lo genético y lo ambiental parece decantarse hacia uno u otro aspecto de forma bastante clara en cada uno de los dos casos. Según han ido aumentando nuestros conocimientos en genética, hemos comprobado que los genes desempeñan un papel notable en todas las situaciones patológicas humanas, pero pocas enfermedades representan tan bien como el cáncer la dicotomía genética-ambiente. Para empezar, hay muchos tipos de cáncer, tantos como tipos de células que puedan perder el control de su proceso de división. Y, por tanto, cada uno revestirá propiedades particulares y específicas, y tendrá un balance genética-ambiente diferente. Ciertas mutaciones en genes muy directamente implicados en el control de la división celular conllevan que el individuo que las porta presente una elevada probabilidad de formar tumores. En otros casos, el cáncer solo aparece como un proceso acumulativo, en el que mutaciones más leves en genes menos implicados en estas funciones tan críticas se van sumando hasta que terminan por hacer que algún tejido concreto pierda el estricto control de las poblaciones celulares que lo forman. Aquí es donde decimos que el ambiente desempeña un rol primordial, puesto que las mutaciones en el ADN se deben a agentes nocivos que, en muchos casos, pueden provenir del exterior. Son lo que conocemos como agentes mutágenos, sustancias que al entrar en contacto directo con nuestras células consiguen abrirse paso hasta su núcleo, alterando de forma irreversible el ADN y los genes que contenga el fragmento afectado. Nuestro cuerpo está dotado de herramientas moleculares para impedir o incluso corregir estos daños, pero si la agresión es lo bastante fuerte o repetitiva, estos mecanismos de defensa no tienen nada que hacer. Pero, de nuevo, estamos hablando de mutaciones en el ADN. ¿Qué ocurre en el caso de la epigenética? Bien, podemos estar hablando de lo mismo. Si el gen afectado es uno de los que codifica algún regulador crítico de la modificación epigenética, proteínas que añaden o quitan grupos metilo, secuencias génicas que codifican ARN no codificantes de vital importancia para regular otros genes relacionados con el cáncer, etc., las consecuencias pueden ser devastadoras. Y, efectivamente, así se ha ido comprobando desde que sabemos cómo mapear estas modificaciones epigenéticas. Las células cancerosas presentan un patrón aberrante,
absolutamente descontrolado, de metilaciones en su ADN. Esto significa que tienen genes constantemente silenciados y otros siempre activos, sin ningún tipo de control. Llegados a este punto, las posibilidades de llegar a producir un tumor son elevadísimas. Cuando hablamos de procesos implicados en el cáncer, sabemos que intervienen algunos tan naturales como el envejecimiento celular, que conlleva la acumulación de los defectos moleculares asociados al estrés oxidativo, además de otros problemas intrínsecos similares que pueden tener consecuencias desde un punto de vista epigenético. Además, los agentes externos mutágenos también tienen un papel que no podemos descartar. De hecho, se ha llegado a hablar incluso de epimutágenos, sustancias con un efecto tóxico que consiste en alterar directamente los patrones de metilación. Se ha podido demostrar que sustancias como el mercurio son capaces de desbaratar por completo las complejas y reguladas marcas epigenéticas de las células pluripotentes embrionarias, dando lugar a una cromatina extremadamente condensada y, por consiguiente, alterando la plasticidad que se presupone a las células que han de dar lugar a distintos linajes celulares. En concreto, estas agresiones afectan gravemente a la formación del embrión y a la diferenciación neuronal. Aunque estos efectos tan drásticos se hayan observado en el laboratorio, tanto el mercurio como otras sustancias analizadas pueden encontrarse en la sangre de mujeres embarazadas, llegando incluso al cordón umbilical. Los efectos tóxicos del mercurio son de sobra conocidos desde hace años, pero gracias a la comprensión de los mecanismos epigenéticos, ahora podemos estar todavía más alerta en cuanto a los estragos que puede causar su presencia en determinados niveles. Cuando hablamos de sustancias nocivas pero habituales que pueden relacionarse directamente con patologías humanas, es imposible no pensar en el humo del tabaco. La relación existente entre este y el desarrollo de ciertos tipos de tumores es innegable y la evidencia, abrumadora, pero, de un tiempo a esta parte, disponemos de datos que van más allá del efecto directo causante de mutaciones en el ADN. El análisis detallado de los lugares específicos del genoma que sufren metilaciones muestra cientos de diferencias entre personas del mismo grupo de edad y de constitución física y estilos de vida similares que se distinguen por el hecho de ser fumadores o no. Este tipo de estudios, denominados observacionales, deben tomarse con extrema cautela, ya que no se pueden controlar todas las variables en el día a día de un grupo de estudio tan complejo como son los seres humanos. No obstante, trabajos recientes como el realizado por el investigador estadounidense Robbie Johannes y sus colaboradores, dirigido por Stephanie J. London y publicado en 2016, han ido más allá de la comparación entre fumadores y no fumadores utilizando un truco muy ingenioso. Al incluir también a fumadores que habían conseguido dejar el hábito, se encontró que algunos de estos lugares del genoma volvían a un estado de metilación similar al de los no fumadores. Es decir, se comprobó una de las propiedades de la epigenética que hemos comentado a lo largo del libro, la reversibilidad de estos cambios. Si bien es cierto que algunas regiones permanecieron alteradas incluso más de 20 años después de haber dejado el tabaco, el hecho de encontrar una marcha atrás de las alteraciones epigenéticas producidas por sustancias externas al organismo ofrece un panorama mucho más optimista. Pero hay más noticias buenas. Gracias a que se sabe cuál es el estado basal de las metilaciones en ciertos cromosomas y a que estos estados de metilación se pueden comparar con epigenomas de referencia, se están desarrollando tratamientos farmacológicos cuyo objetivo es reducir la actividad de las proteínas con capacidad de añadir o eliminar grupos metilo. Con estos tratamientos se intenta retornar el epigenoma a condiciones más parecidas a las fisiológicas. Estos tratamientos, pese a lo generales que puedan parecer sus efectos, están demostrando ser muy eficaces en algunos casos. La lista de patologías en las que la epigenética desempeña un papel determinante podría extenderse indefinidamente, al fin y al cabo. Al ser un mecanismo de regulación básico en la vida celular, cualquier perturbación del equilibrio lo dañará y, del mismo modo, toda alteración en alguno de los componentes epigenéticos perjudicará a la célula de forma inevitable. Estudiar las enfermedades desde estos dos puntos de vista contrapuestos nos proporciona una interesante ventaja estratégica a la hora de intentar curarlas, pero, además, la epigenética nos proporciona una pieza más,
una característica intrínseca de la que carecen el resto de los procesos celulares relacionados con la actividad de los genes. Las modificaciones epigenéticas perduran, son transmisibles, por lo que es probable que en un futuro no muy lejano nos permitan no solo mejorar los tratamientos y lograr la cura de muchas patologías, sino predecir y evitar las que vayan a sufrir nuestros descendientes. ¿Seremos capaces de cambiar el destino de nuestros hijos? Si pensamos en términos estrictamente biológicos, esta pregunta entraña mucho más que cuestiones relativas a la salud y la enfermedad. Si los mecanismos epigenéticos son capaces de cambiar el destino celular y de ser transmitidos generación tras generación, ¿acaso están participando activamente en los procesos evolutivos a los que están sometidas las especies? El alcance de la epigenética. Con el desarrollo tecnológico actual, la biología y la genética molecular han podido disponer de lo que se conocen como técnicas de secuenciación masiva, que ofrecen la posibilidad de realizar los mapas epigenómicos con una velocidad considerable. La mejora continua de estas tecnologías, así como la rapidez con la que los ordenadores permiten procesar la ingente cantidad de datos que éstas producen, ha permitido a los investigadores la posibilidad de comparar genomas y epigenomas completos. En el ámbito biomédico, esto ha hecho posible no solo estudiar los cambios puntuales en el ADN que puedan ser responsables de la enfermedad o el tipo de predicciones que hemos venido comentando respecto a las probabilidades de padecer ciertas patologías. Los avances tecnológicos también han permitido estudiar el genoma de los microorganismos con los que convivimos, así como diseccionar y aprender a modificar de manera fina y controlada el genoma de determinadas especies vegetales para mejorar la producción agraria. Muchísimas aplicaciones biotecnológicas están siendo posibles gracias a la capacidad de leer secciones gigantescas de ADN en muy poco tiempo, y también de poder definir la presencia y el papel que desempeñan las modificaciones epigenéticas en cada una de ellas. Pero, a una escala más amplia, también han surgido estudios muy interesantes sobre el parentesco entre grupos de especies, incluida la nuestra, por supuesto, uno de los temas que han traído de cabeza a los científicos. No es el tema de este libro, pero una obra sobre epigenética no puede dejar de mencionar el posible papel que ésta pueda representar en la continua y rica historia de la vida sobre el planeta. Para entender su relevancia, usaremos otro ejemplo del reino animal. Viajaremos a las Islas Galápagos y nos fijaremos en las aves que hizo famosas la célebre obra de Charles Darwin El origen de las especies 1859, las diferentes especies de pinzones que poblaban esas islas. A Darwin le llamó la atención cómo habían divergido las formas y usos de los picos de estas especies estrechamente emparentadas, a consecuencia de la adaptación a distintos tipos de alimento para sobrevivir. La disponibilidad del alimento tiene un efecto sobre la selección natural, contribuyendo a la reproducción exitosa de los individuos cuyo pico se ajuste más al alimento disponible en el territorio que habita y generando, gradualmente, toda una especie de individuos descendientes de aquel que tuvo la suerte de poder usar su pico para alimentarse con las semillas que otros competidores no pudieron catar. El fenómeno está más que explicado y entendido, pero resulta tentador preguntarse hasta qué punto la evolución de estos rasgos se ve acompañada de cambios no solo en el genoma. Cada reproducción entre individuos implica cambios en el ADN de sus descendientes, sino también en el epigenoma. Efectivamente, comparando los patrones de metilación en los genes del desarrollo óseo y anatómico de estos pájaros observamos que hay diferencias notables. ¿Significa esto que han podido adaptarse gracias a cambios en su utilización de los modificadores epigenéticos más que en su genoma? En absoluto, pero se constata que tanto el cambio genómico como el marcaje que sufren los genes son cruciales para mantener, refinar y tal vez incluso acelerar esas adaptaciones. Es imposible, por el momento, determinar de forma retrospectiva el papel de la epigenética en la evolución de las especies, pero ejemplos como este nos hablan de una capacidad remodeladora que probablemente sea vital a la hora de mantener o depurar los cambios adaptativos que son el motor de la evolución. ¿Y qué sucede con los seres humanos? Para empezar, podemos entender estos cambios de la misma manera, si pensamos en ejemplos como los relacionados con el estado nutricional de los padres. El efecto de la hambruna holandesa sobre la remodelación que sufren los descendientes,
en los que se observó tendencia a la diabetes y a la obesidad, puede ser una compensación drástica que prepara a los hijos para aprovechar mejor los escasos nutrientes, detectados, por los progenitores. Sería una especie de señal de alarma molecular que hace que la descendencia active mecanismos en sus células para generar tejido adiposo, lo que llamamos grasa corporal, el cual es mucho más energético y constituye un mejor almacenaje de recursos. Esto es relativamente fácil de entender en términos de padres e hijos, pero no significa que los cambios vayan a perpetuarse hasta condicionar la evolución de las especies, que requiere de miles de generaciones y de millones de años de reproducción selectiva. Además, por el momento no existen datos robustos que permitan definir a lo largo de cuántas generaciones puede transmitirse una marca epigenética. No olvidemos que se trata de marcas reversibles, sujetas a la influencia continuada del ambiente. Y, por si esto fuera poco, tenemos también algunas pruebas que refuerzan la idea de que las modificaciones epigenéticas no tienen mayor peso sobre la evolución de una especie que la genética en sentido amplio. El grupo de Oune Karja, de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, llevó a cabo un ambicioso estudio cuyos resultados se publicaron en 2017. En él, se analizaron los patrones de metilación de diferentes grupos humanos de una forma bastante exhaustiva, con el objetivo de comparar en paralelo la evolución de ciertos marcadores tanto genéticos como epigenéticos. Los resultados no suscitan grandes sorpresas, en general los patrones de metilación son tan diferentes como lo son las secuencias genéticas. Esto no es raro, pues los moduladores epigenéticos están controlados por los genes en todo momento. Hablamos de proteínas o de ARN no codificante, ambos construidos a partir de secuencias de ADN. La única diferencia se da a partir del paso siguiente, la traducción del ADN a proteína, pero el paso de ADN a ARN es el mismo para construir las proteínas y los ARN-NC. La selección natural, el motor de la evolución, actúa sobre los genes, no sobre sus productos. La combinación genética que dote a los individuos de más capacidad reproductiva será la que se mantenga en las poblaciones con mayor frecuencia. Por el momento, el destino de nuestra especie sigue ligado a la forma en que repartamos genes entre nuestros descendientes, tras mezclarlos con los de otros individuos. Si nuestros hábitos implican que ciertas sustancias afecten a nuestras células, alterando de algún modo la forma en que nuestros descendientes se desarrollen, probablemente será algo temporal y, por suerte, reversible. Algunos investigadores en el campo de la neuropsiquiatría alertan de que sucesos traumáticos en la infancia pueden marcar el ADN a nivel epigenético, decantando totalmente una balanza genética de predisposición a la enfermedad hacia un destino de trastornos psiquiátricos difíciles de predecir de otro modo. Llegamos así al que será el tema del último capítulo, la posibilidad de que el conocimiento de los procesos epigenéticos y su manipulación controlada permitan curar enfermedades que todavía sufrimos, a pesar de los avances de la biomedicina. Es una batalla que aún libramos, pero cada pequeña gota de conocimiento acumulada constituye una ventaja estratégica para alcanzar, por fin, un futuro en el que la hayamos ganado definitivamente. El interruptor capaz de cambiar el sexo. La síntesis de moléculas en el organismo consta de diferentes etapas encadenadas, en las que proteínas llamadas enzimas favorecen reacciones químicas que en su ausencia jamás tendrían lugar, o lo harían tan lentamente que serían inviables. Estas cadenas de reacciones, o rutas metabólicas, al estar controladas por distintas enzimas, pueden regularse de forma muy fina, y a menudo comparten pasos con otras rutas implicadas en la producción de moléculas diferentes. Las hormonas relacionadas con las funciones sexuales en la mayoría de los vertebrados derivan del colesterol. Distintas enzimas modifican químicamente algunas de sus estructuras hasta producir otras moléculas cuya actividad puede ser radicalmente diferente. Como puede apreciarse en la figura, las hormonas masculinas, como la testosterona, difieren muy poco de las femeninas, como el estradiol, y es la enzima aromatasa la que transforma una molécula en otra. En los vertebrados cuya determinación sexual se ve influida por la temperatura, como algunos peces, anfibios y reptiles, el gen que produce la aromatasa puede sufrir hipermetilación en función de rangos específicos de temperatura, es decir,
se cierra con candado para eliminar por completo la presencia de estradiol y alterar el balance a favor de la acumulación de testosterona, con la consiguiente degeneración de los órganos sexuales y otros caracteres sexuales femeninos. Iguales al nacer, diferentes en la salud y en la enfermedad. Las relaciones entre el ambiente intrauterino y las modificaciones epigenéticas que se fijarán sobre el embrión durante su desarrollo son muy específicas. En el caso de los gemelos monocigóticos es más fácil relacionar las diferencias en los patrones de metilación del ADN, por ejemplo, con determinados hábitos de vida, la exposición a diferentes agentes y los comportamientos propios de cada individuo. Los datos revelan cada vez más diferencias en estos patrones de metilación, debidas tanto a cambios inducidos por el ambiente como a modificaciones aleatorias. Como resultado, cada gemelo puede mostrar una susceptibilidad diferente a padecer diversas enfermedades, pese a poseer la misma dotación genética inicial.